Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles de nuestra ciudad, concejal delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, querida Jessica, representante del campus universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. El pasado miércoles, día 4 del presente mes de junio, presentamos en este salón de actos el número 6 de nuestra revista Ceretanum, en el que el conferenciante de hoy, doctor don Miguel Ángel Borrego Soto, publica un interesantísimo artículo titulado Algunas reflexiones sobre la etapa fundacional del convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Y con tal motivo, siendo nuestra intención aprovechar los contactos con los participantes en la revista para ofrecerles nuestra tribuna para dar una conferencia sobre el tema publicado o cualquier otro de su interés, incluimos la conferencia del día de hoy con un título cercano y atrayente para nuestra ciudad. ¿Pero dónde aconteció la batalla del Guadalete? Pues para la preceptiva presentación del conferenciante de hoy, cedo la palabra al académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, amigos de la Academia, colaboradores, asistentes. Como bien ha comentado nuestro presidente, recientemente presentamos en esta sede el número 6 de la revista Ceretanum y este hecho, que siempre es un hecho evidentemente feliz, ha de servirnos de hilo, digamos, conector de la investigación, el ensayo, la creación literaria y artística, que son, bueno, los pilares o los cimientos de esta interdisciplinariedad sobre la que se levanta nuestra institución. Y además también tenemos el contar con una pléyade de colaboradores de prestigio que amplifican ese trabajo trascendental, el trascendental servicio que la Academia hace a la sociedad. Uno de estos hombres, digo, de la casa, es quien nos acompaña, el doctor Miguel Ángel Borrego Soto. Una fortuna para nosotros el tenerlo siempre cerca y con la disposición de colaborar con nosotros y de transmitirnos sus extensos conocimientos filológicos, históricos, patrimoniales o arqueológicos. Tiene ese don de saber, ese don de servicio que solo puede venir de la permanente, vocacional e ilusionante inmersión en el trabajo sin desmayo y en la investigación. Presentar en su Jerez natal y en nuestra Academia al doctor Borrego Soto es una obviedad, o si lo prefieren, un esfuerzo casi vano. Insuficiente por la dificultad que supone sintetizar su amplísimo currículum, e incluso es una pequeña sombra impresionista de lo que poco podemos significar y de lo mucho que supuso su irrupción en el panorama historiográfico de la ciudad con un asentado proceso académico. Actualmente es vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, director de la revista Historia de Jerez, que es el órgano de investigación y difusión del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, coordinador de la colección A de Al-Ándalus, de nuestra querida editorial Peripecias Libro, comandada, por cierto, por nuestro también colaborador y habitual ponente, Antonio Aguayo Cobo. Creo que una colección imprescindible de carácter científico, pero asequible para muchos interesados, incluso no especializados, sobre temas biobibliográficos, antropología, etnografía, etc. Su retorno a Jerez, a su Jerez natal, tras su licenciatura en Filología Semítica Hispánica por la Universidad de Granada, supuso, tenemos que decir, una bocanada de aire fresco y una posición académica decidida en el panorama local y también provincial. Después vino su máster en Patrimonio Histórico Arqueológico y su doctorado en la Universidad de Cádiz.
Su aportación no quedó únicamente en el ámbito doméstico, en el ámbito local, pues se integra en el grupo de investigación Al-Ándalus Magreb de la Universidad de Cádiz, de la Junta de Andalucía, dirigido por el profesor Fernando Velázquez Basanta, y es socio numerario de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Es redactor, a su vez, de la Enciclopedia del Islam, que publica la prestigiosa Brill Academic Publisher de Leiden, Holanda, y la Biblioteca de Al-Ándalus, editada por la Fundación Ibn Tufail de Estudios Árabes, de la que es activo colaborador científico. Es, asimismo, autor de muchos artículos y reseñas en revistas especializadas, participante en congresos y jornadas, colaborador de medios de comunicación y distintas instituciones, y ha publicado los libros, o unos libros que han venido a cambiar completamente la lectura que hacemos sobre el mundo andalusí y sobre el Jerez medieval. Su estilo literario es preciso, tal como es prioritario en la transmisión científica del saber, cuidado, elegante y atractivo para el lector. En esto y en sus dotes oratorias se nota su profesión, su vocación de docente, de prestigioso profesor. Permítanme que les cite 4 publicaciones, que yo creo que son como 4 puntos cardinales, ¿no?, en este aspecto, ¿no? La primera, nos vamos al año 2011, Gala del Mundo y Adorno de los Almíbares, sobre la producción intelectual en el Jerez andalusí y una luz que supuso para nuestra ciudad en el marco sociocultural. En el año 2013, La capital itinerante, Sidonia entre los siglos VIII y X, sobre los cambios sociopolíticos de la Cora de Sidonia, especialmente en la parte occidental de la actual provincia de Cádiz, durante los primeros siglos andalusíes y la inestabilidad de los periodos emirales y califales. La epigrafía andalusí del año 2014, que es la lectura obligada de los documentos historiográficos primarios de la historia andalusí de nuestra ciudad. Y por último, en el año 2016, la revuelta mudéjar y la conquista cristiana de Jerez, 1261-1267, una visión completa sobre la reconquista y el proyecto repoblador del amplio alfoz jerezano, una actualizada lectura, por supuesto, y un perfecto análisis de las fuentes documentales. En definitiva, el doctor Borrego Soto sabe como nadie maridar las fuentes filológicas consultadas en su lengua original, sin intermediarios, con las arqueológicas e historiográficas, y nos obliga a debatir, a redescubrir, con decisión y sin complejos, esos episodios tradicionales que adolecen de una lectura actualizada y crítica. En efecto, Miguel Ángel no deja indiferente a nadie. Sus hipótesis de trabajo y sus cuestionamientos son planteamientos incisivos que se han de valorar, por lo que su producción se ha convertido en un objeto valioso y sirve para que la interpretación de nuestra historia haga de esta una ciencia viva y dinámica. Gracias, por tanto, doctor Borrego, por acompañarnos en el atril de la Academia y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante y completa presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta noche, doctor don Miguel Ángel Borrego Soto, quien desarrollará su conferencia bajo el título ¿Pero dónde aconteció la batalla del Guadalete? Tiene la palabra. Por la venia. Concedida. Bueno, mientras baja la pantalla, pues simplemente me queda agradecer a Eugenio, compañero del Centro de Estudios y últimamente casi pareja, de hecho. Hemos estado en un par de conferencias muy recientes, una detrás de la otra. También fue mi presentador, siempre igual de generoso. Yo le agradezco sus palabras. Y así como, bueno, al presidente de la Real Academia, Juan Salido Freire, y a la Academia en general por su invitación. Siempre es un placer estar aquí
entre amigos, conocidos y no tan conocidos. Hoy os voy a aburrir durante estas 3 horas con mi conferencia, no sé si ya se ve ahí, si apagan las luces mucho mejor, ¿no? Vale. Pero ¿dónde aconteció la batalla del Guadalete? Es una pregunta que se hace los investigadores, los historiadores desde hace relativamente poco tiempo, es decir, sobre todo a partir del siglo XIX, que es cuando empezaron las dudas con esta localización de la batalla. Se han dicho muchísimas cosas, algunas muy serias, algunas muy bien argumentadas, luego se han dicho también muchos disparates e incluso cuando en el siglo XIX se plantea que la batalla del Guadalete no fue en el Guadalete, se metieron, pues, por lo menos desde mi punto de vista, algunos errores que voy a intentar hoy aclarar y solucionar, ¿no? Bueno, la batalla del Guadalete, todos saben la importancia que tuvo desde el punto de vista historiográfico, de tal manera que luego ha tenido una repercusión en las artes, en las letras, en la literatura, ¿no?, en general, y bueno, en la pintura, ¿no? Hay muchísimos cuadros, ¿no?, desde el siglo XIX sobre todo, que es precisamente cuando se empieza a plantear la duda de dónde sucedió, dónde aconteció la batalla, reflejando pues al rey Rodrigo, ¿no? Es también una época de patriotismo, de ensalzamiento de la nación española. Y bueno, el rey Rodrigo, aunque fue derrotado, se presenta como un auténtico mártir de aquella batalla. ¿Por qué? Porque para los eruditos de aquella época, e incluso posteriores, ¿no?, sobre todo, aquello fue pues una especie de error historiográfico, la batalla del Guadalete, y la entrada en un agujero de la historiografía española, ¿no?, porque era el Islam, ¿no?, el que nos dominaba, ¿no? Siempre casi desde un punto de vista que se ha ido analizando, pero con el tiempo, ¿no? He puesto ahí algunos ejemplos de esos cuadros, ¿no?, que se fueron pintando en el siglo XIX. Lejos de interpretaciones ya ideológicas y demás, ¿no?, yo voy a intentar centrarme de un modo objetivo en dónde fue, en este índice que os presento, el lugar de la conquista de Hispania en las fuentes latinas y árabes. Luego un punto segundo, que son las teorías acerca del lugar de la batalla entre Táriq y Rodrigo, desde Reinhard Dossi hasta Soto Chica, que es un investigador reciente, pasando de Joaquín Valvé. Luego, ya veremos luego por qué. En el punto tercero, pues veremos 2 topónimos, Albujaira y Lacca, ¿no? Son 2 ciudades y 2 lagos diferentes. Alguno de ellos no es un lago. Y bueno, una nueva propuesta de localización de Lacca y del Guadilaca. Y bueno, para terminar, unas breves conclusiones. Esta conferencia sería una segunda parte o una ampliación de la que hace relativamente poco tiempo di en las jornadas de historia de Jerez, ¿no?, donde ahí me centraba sobre todo en identificar el río Guadalete y ver cómo el topónimo Guadilaca, que aparece en las fuentes árabes, efectivamente se refiere al Guadalete y no a otros ríos, ¿no?, como se está intentando decir desde el siglo XIX e incluso actualmente, ¿no? Bueno, los 2 focos principales, ¿no?, de la localización de la batalla dentro de nuestra provincia de Cádiz, las antiguas coras de Sidonia y de Algeciras, son el campo de Gibraltar con el entorno de la laguna de la Janda, lo ven en el círculo en el sur de la provincia, y el que siempre se ha venido definiendo como el lugar concreto de la batalla, que es el entorno de Jerez de la Frontera, con el río Guadalete, que es el que da nombre a la batalla, en el centro. Luego veremos por qué los historiadores del siglo XIX y algunos posteriores, incluso algunos muy recientes, siguen manteniendo y negando que la batalla fue cerca del Guadalete y es en el campo de Gibraltar, en el entorno de la laguna de la Janda. Luego ha habido otras hipótesis que han llevado la batalla a Puerto Serrano y a otros lugares más cercanos a la sierra, ¿no? La primera fuente que habla de esta batalla es la crónica mozárabe del año 754, es la más cercana a los hechos. Y por eso algunos historiadores se han aferrado a esta crónica, sobre todo actualmente, para negar todo lo que dicen las fuentes árabes y centrarse en lo que dice este texto para afirmar que la batalla fue en el entorno de Algeciras, en el entorno de la laguna de la Janda, ¿no? Esta crónica dice que en la era 749, 711 de la era cristiana, conservando Walid el cetro real a ruegos del Senado, ocupa Rodrigo el trono en virtud de una revuelta. Aquí las fechas cambian y no hay que hacerle mucho caso, ¿no?
Reina un año, el rey Rodrigo, pues en el quinto del imperio de Justiniano, sexto de Walidi, 750 de la era, el 712, tras reunir un gran ejército contra los árabes y los moros enviados por Musa. Los árabes son los que vienen del oriente, de Arabia, los moros son los bereberes, ¿no?, los que vienen del norte de África, ya unidos al ejército árabe. En las fuentes medievales se distinguía muy bien quién era el bereber, el moro, del árabe, ¿no? Y por Musa, y aquí identifica a Musa con Tariq, Abu Zara y otros, que estaban ya realizando incursiones en la provincia que hacía tiempo le estaba encomendada y devastaban muchas ciudades. Y dice esta fuente que Rodrigo se dirigió a los Transductinis Promonturis para luchar contra ellos y cayó en esta batalla al fugarse todo el ejército godo que por rivalidad y dolosamente había ido con él solo por la ambición del reino. Es decir, esta fuente nos habla de los Transductinis Promonturis. Un promontorio es una altura, una elevación montañosa que avanza dentro del mar. Es decir, según esta fuente, parece que sí que es cierto, Rodrigo se dirigió hacia el campo de Gibraltar, es decir, hacia los montes que rodean Algeciras. Promontorio como tal, digamos que ortodoxo, sería el Peñón de Gibraltar, ¿no?, que es el verdadero promontorio que se adentra en el mar. De todas formas, es una idea muy general que nos dice que efectivamente Rodrigo se dirigió hacia el sur de la península ibérica, hacia el sur del reino visigodo. Y dice que en la batalla perdió la vida. Claro, no nos dice exactamente dónde fue la batalla, nos dice que el rey Rodrigo se dirigió hacia el sur, hacia los promontorios estos transductinos. Julia Transducta es el nombre que se le da a Algeciras, es decir, se dirige hacia esa zona, pero no nos dice en ningún momento dónde fue la batalla ni demás, ¿no? Las fuentes árabes son un poco más precisas, ¿no?, incluso las que no son andalusíes, que son las primeras que recogen tradiciones orales que vienen de Al-Ándalus y las redactan, ¿no? La primera y la más importante es esta de Ibn Abd al-Hakam, que es del siglo IX, que él habla que Rodrigo vino desde Toledo y se encontró en un lugar llamado Sidonia, la provincia de Sidonia es el norte de la provincia de Cádiz actual, junto a un río que hoy se llama de Hakim. Hakim es una isla que hay en Algeciras. Es decir, aquí el historiador, que es egipcio, que no ha estado nunca aquí, mezcla esas tradiciones y une a Sidonia, que es la provincia donde estaba Jerez y donde estaba la capital, la ciudad de Sidonia, con un río que se llama Hakim. Ese río no era el Hakim porque Hakim era una isla de Algeciras. Es decir, se hace un cacao mental y redacta esto. Pero lo que sí es importante es que se habla de Sidonia, de que el rey Rodrigo tuvo una batalla contra los musulmanes en Sidonia. Otra fuente importante son los Kitab Futuh al-Buddan, que también hablan de la batalla. Lo que pasa es que ahí no dicen dónde tuvo lugar la batalla, ¿no? Hay gente que niega que esta batalla, investigadores incluso modernos, que niegan que hubiera habido una batalla, ¿no? Ya la crónica mozárabe nos está diciendo que sí que la hubo, e incluso las fuentes árabes también lo corroboran, ¿no? Ibn al-Qutiyya, que escribe su Taharij al-Iftitah al-Ándalus, ¿no?, la historia de la conquista de España en el siglo X, afirma que el encuentro de Tariq y Rodrigo tuvo lugar a orillas del Wadi Lakka, del distrito de Sidonia. Cuidado con este texto porque se hizo una edición en el siglo XIX por investigadores franceses y se cambió el nombre Wadi Lakka por el de Wadi Bakka, por el río Bekaa que está en los caños de Meca. Incluso en nota a pie de página se dice que se cambia porque no pudo ser Wadi Lakka, sino Wadi Bakka, que es el texto, el río que menciona al-Idrisi cuando habla de la zona de la Janda, ¿no? Es decir, ya había una intencionalidad en el siglo XIX por trasladar la batalla a esa zona, ¿no?, de la Janda. Bueno, sigue hablando Ibn al-Qutiyya de cómo el rey Rodrigo, cuando pierde la batalla, se arroja al río Wadi Lakka, ¿no? Ahmad al-Razi, en su famoso Akhbar Muluk al-Ándalus, ¿no?, la historia de los reyes del Ándalus, se redacta entre los siglos X y XI, menciona también el lugar de la batalla en el Wadi Lakka, es decir, un río que se llama Lakka. Los Akhbar Majmua también hablan, pero de un lugar llamado Al-Buhaira, y que la batalla fue cerca de Algeciras, en ese lugar llamado Al-Buhaira. Al-Buhaira en árabe significa laguna. Es decir, aquí es otra de las fuentes de las que se aferran los historiadores modernos para decir que fue en una laguna. Y luego veremos cómo le dan una vuelta a los términos árabes y demás para intentar cuadrar sus hipótesis, ¿no? Ibn Hayyan en el siglo XI sí habla del Wadi Lakka, pero lo manda también a la tierra de Algeciras. Y bueno, la que es más clara quizás sería la conquista del Andalus, el Fath al-Andalus, que es una obra anónima que se redacta también en el siglo XI y parte del siglo XII, ¿no? Y aquí él habla
esos topónimos que se han mencionado antes, ¿no? Es decir, cuando llega Táriq, él se encamina hacia Cartella y luego llega a Albujaira. Está hablando de cómo Táriq llega a una región que se llama Albujaira. Pero él sigue diciendo que cuando el rey Rodrigo, oye que hay una invasión y que están esta vez, ¿no?, porque había habido otras incursiones, llegando un poquito más lejos, un poquito más allá, los musulmanes, Rodrigo viene y dice lo mismo que decía la crónica mozárabe. Rodrigo salió hacia la zona de Algeciras, es decir, dice exactamente lo mismo que dice la crónica mozárabe. Salió en dirección hacia el sur de la península. Y él dice que según avanzaba, llegó a un punto que era el río Guadilacca. Él ha mencionado Albujaira, como los musulmanes estaban ya en la zona de Albujaira y como Rodrigo va bajando hacia el sur, pero acampan en el Guadilacca, que está en la cora de Sidonia. Los musulmanes se pusieron en marcha con su ejército y también hicieron el alto cerca de allí, cerca de Rodrigo, en la orilla opuesta del Guadilacca. ¿En qué punto? Eso no lo sabemos. Lo más normal es que cuando uno viene del sur, de Algeciras, hubiera pasado por el vado de Medina, es decir, donde está hoy en día el puente de Cartuja, ¿no?, que era una zona fácilmente, aunque hay otros vados, ¿no?, en el río Guadalete, pero el más lógico es que fuera en esa zona, ¿no?, según lo que nos cuenta el Fath al-Ándalus, ¿no?, esta obra. Y luego habla del combate, ¿no? Aquí no vamos a entrar en el número de soldados, de combatientes, ni la duración de la batalla, porque eso ya sí se van los números y demás, ¿no?, y se exagera muchísimo. Pero se habla que Rodrigo huyó a un lugar al que llaman Asawaki. En alguna fuente aparece como Asawani la transcripción, pero es probable que sea Asawaki, las acequias, los molinos, ¿no?, un río con molinos, ¿no? En Al-Kamil fi Tarikh también se habla de que fue en la ribera de Lacca, o sea, en la zona de un lugar llamado Lacca, en el territorio de Sidonia. Ibn al-Shabat también habla de lo mismo, como Rodrigo parte hacia Algeciras y también la hueste llega al Wadi Lacca, en la cora de Sidonia, y ahí es donde se encuentran. Y como Rodrigo, del mismo modo que en la obra anterior que vimos, se escapa a un lugar llamado Asawaki, las acequias, ¿no? Ibn al-Abbar, pues igual, ¿no? Todos hablan del Wadi Lacca, la gran mayoría de ellos, ¿no? Incluso el que menciona Albujaira, luego amplía los datos con esas otras informaciones, ¿no? En textos latinos, en textos ya castellanos, cristianos, ¿no? Por ejemplo, la historia de los hechos de España de Rodrigo Jiménez de Rada, aunque está redactada en latín. Don Rodrigo, obispo de Toledo, que fue uno de los ideólogos de la batalla de las Navas de Tolosa, menciona cómo el rey Rodrigo llegó a un río que se llama el Badalac, lo transcribe así, ¿no?, cerca de Asidona, y él dice que ahora es Jerez. Es muy curioso porque en algunas fuentes árabes también se habla de Asidona, Wahilla Sharish, que ahora es Jerez, ¿no? Él transcribe esos textos árabes, era un hombre muy, muy letrado, y menciona también esa particularidad, ¿no?, de que Asidona era en el siglo XIII la ciudad de Jerez, ¿no? En Alfonso X, que se recoge en la primera crónica general todos estos datos, se vuelve a repetir que la batalla fue en el río que dicen Guadalet. Aquí ya se transcribe de otra manera. Si bien Rodrigo Jiménez de Rada hablaba del Bedelac, el Wadi Lacca, o sea, una transcripción directa del árabe, Alfonso X habla del Guadalet, terminado en T. Y dice que está cerca de la ciudad de Asidona, igual, la que hoy es Jerez, la que ahora dicen Jerez, y los cristianos estaban en una orilla y los moros estaban en la otra. Pero algunos dicen que esta batalla fue en el campo de Sangonera, que está entre Murcia y Lorca, o sea, mandando la batalla a la zona de Murcia y de Lorca. Sí, ustedes se ríen, pero es que hay un arabista ya fallecido que escribió una obra completa sobre este punto, diciendo que la batalla y la conquista fue a través de Murcia. O sea, que le dieron palos de todos los colores, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Bueno, esto es muy aburrido y muy denso, ¿no? Pero Al-Nuwairi también habla del Wadi Lacca del distrito de Sidonia. Estos ya son fuentes más tardías, del siglo XIII-XIV. Ibn al-Jatib, en la Lamha, habla también del Wadi Lacca. La edición última que se ha hecho de la Lamha de Ibn al-Jatib es de un antiguo profesor mío, Emilio Molina, allí en la Universidad de Granada, y él en nota dice, aunque en el original pone Wadi Lacca, nosotros vamos a poner Wadi Bakka, porque tiene que ser la batalla en la zona de las Andas. O sea, que fuerzan un poquito esa transcripción, ¿no? Haciendo caso omiso a lo que dicen las fuentes árabes. Las fuentes árabes no son en ningún momento disparatadas y esta gente, los que escribían en aquella época, tontos no eran, ¿eh? Y sí que escribían el Wadi Lacca era por algo, ¿no?
Luego en la descripción anónima de Al-Ándalus, pues también se menciona la batalla y se menciona un río llamado el Wadi Tin, que es donde Rodrigo huye, ¿no? El Wadi Sawaki y el Wadi Tin, ¿no? Y bueno, Ibn Khaldún ya en el siglo XIV también habla de lo mismo, igual que Al-Makari, que habla del Wadi Lakka, en el distrito de Sidonia. Y hay una particularidad que dice el propio Al-Makari ya en el siglo XVI, este es un autor ya bastante más tardío, pero que recoge todas las informaciones. Y él dice, algunos autores que han descrito extensamente este famoso encuentro afirman que Táriq acampó cerca de Rodrigo, hacia la mitad del mes de Ramadán del año tal, ¿no? Y aunque hay algunas diferencias con la fecha, todos están de acuerdo en que la batalla fue en las riberas del Wadi Lakka, en el distrito de Sidonia, por si alguno tenía dudas, ¿no? Hay otras alusiones al Wadi Lakka que no son históricas, casi todas se refieren a la batalla del Guadalete. Luego veremos cómo cuando se refieren a otros puntos geográficos, sobre todo los que están en el campo de Gibraltar, en el entorno de la Janda, nunca se dice dónde fue la batalla del Guadalete, dónde fue la batalla entre Rodrigo y Táriq. No, solamente se dice dónde fue la batalla entre Rodrigo y Táriq cuando se habla del Wadi Lakka. Por ejemplo, en el Muktabis de Ibn Hayyan se refiere o se habla también del Wadi Lakka, pero no con la batalla, sino que cuando el emir Abdallah marchó hacia el Hinz de Amrika, situado sobre el Wadi Lakka de Siduna, Amrika, pues bueno, aquí está José María Gutiérrez, está ahora mismo localizado en Villamartín. Hay otros autores que dicen que fue Urique, que este Amrika era Urique, pero en todo caso este Wadi Lakka se está refiriendo a un río que pasa por allí, y ese río no es otro que el Guadalete, ¿no? El geógrafo Al-Zuhri del siglo XII, él también menciona el encuentro entre Táriq y Rodrigo, que fue en el Wadi Lakka, pero él aparte señala que este río, el Wadi Lakka, se halla al oriente de Cádiz. Tuvo un puente de 30 arcos, según cuentan los cristianos en sus crónicas. ¿Qué crónicas serían? Sería estupendo tenerlas, ¿no? Y bajaba de los montes de Tacuruna para desembocar en el océano. Es decir, está describiendo el Guadalete, lo que hoy conocemos como el Guadalete. Y desembocaba en Santipetri, o sea, en una boca llamada Shambatar, que habría que ver cómo era entonces esa boca de lo que hoy en día es Santipetri, ¿no? Aquí vemos un dibujo del puerto de Santa María, de Anton van de Migaerde, del siglo XVI, y esos pilares de un antiguo puente romano que cruzaba el Guadalete por entonces, que es probablemente ese puente que mencionaba Al-Zuhri, de 30 arcos, exagerándolo quizás. Pero sí es cierto que el puerto de Santa María se llamaba en época islámica Al-Qanatir, los puentes, un plural probablemente majestático que se refería a un gran puente romano que era el que cruzaba el Guadalete por la vía Augusta según los últimos estudios, ¿no?, de Enrique Pérez, ¿no?, y Juan José, compañeros del puerto de Santa María, ¿no? En la geografía, en los textos geográficos de Ibn Said, el Wadi Lakka era un hermoso río que a su paso por Sharish, por Jerez, es decir, el Wadi Lakka por Jerez, aunque él lo nombra como Wadi Lak, se hallaba lleno de huertas y paisajes deliciosos y venía a ser un compendio del río de Sevilla. Jerez siempre tirando para Sevilla, ¿eh? Siempre, aquí no hablan de Cádiz. En otras obras como las de Yakut, Al-Himyari, comprobamos también cómo la antigua capital de la Cora de Sidonia, de Shiduna, Kalsana, se hallaba próxima a la confluencia de los ríos Lakka y el río Buta, que seguramente sea el Majaceite, ¿no? El río también Guadalcazazin, el río de los Sederos, el río Guadalcacín, que es el mismo, ¿no? Al-Idrisi también menciona en sus itinerarios pues un lugar que es el de Bakkat Kamrat, que puede ser los Caños de Meca, y el río Wadi Lakka, que es el Guadalete, muy cerquita de Jerez. 4 millas de Jerez, justo, porque claro, cuando se menciona el Guadalete tiene que ser en algún punto, ¿no? El Guadalete, y en la ruta, en esa ruta, esas 4 millas probablemente sean también, o se refieran también a ese punto en el vado de Medina, que está exactamente a unas 4 millas del centro de Jerez. Bueno, estos son los mapas de Al-Idrisi. Este es el más moderno, digamos, una copia ya del siglo XVI, en el que se basaron los del Consejo Regulador para el pleito famoso del Sherry, ¿no? Este es un mapa más antiguo, más de la época de Al-Idrisi, que está también en... Bueno, este está en Oxford, pero este está en París, la Biblioteca Nacional. Y bueno, aquí llegamos al momento culminante, o sea, no al fin de la charla, que todavía os queda un par de horas, sino a un texto muy interesante que es este de Al-Himyari, el Raud al-Mi'tar, que habla de un topónimo, Lacco, según las transcripciones, Lacco que suena a lago, pero es una mala transcripción del árabe por parte de Levi Provenzal y de los editores, ¿no?
porque esa ja final, esa ja, estoy aquí hablando como si ustedes conocieran el alfabeto, la consonante final, luego lo voy a explicar un poquito mejor, no debe leerse lacco, sino lacca, es decir, lacca igual que el Wadi Lacca, ¿no? Y dice Al-Himyari que Lacca es una ciudad en Al-Ándalus de la Cora de Siduna, antigua, construida por el César Octavián, es decir, Cayo Octavio, el primer emperador de Roma, que más conocido como César Augusto, os sonarán un poquito más con ese nombre, y cuyos restos de la ciudad esta de Lacca aún subsisten con una de las mejores fuentes termales de Al-Ándalus. Junto al río de esta ciudad de Lacca, se enfrentaron Rodrigo, rey de Al-Ándalus, contra Tariq ben Ziyad, ¿no? Y ya luego él empieza a hablar de la batalla y tal, ¿no? Es decir, se menciona ya una ciudad llamada Lacca, según los que la transcribieron, Lacco. En los manuscritos árabes no se suelen poner, bueno, las harakat, que son los signos diacríticos, se suelen poner en los textos religiosos, para que el que lo lee y el que no conozca muy bien el árabe, porque el Islam está en algunos países que no son de habla de lengua árabe, pues se suelen poner las vocales, los puntos diacríticos, para que el que lo interpreta sepa leerlo con corrección. Pero en los manuscritos árabes medievales, que se escribían en Al-Ándalus y demás, no se solían poner los puntos diacríticos. Y sobre todo cuando, si se fijan, en la palabra de arriba, que termina como una cabecita, así que parece la cabecita de un perrito, abajo es exactamente igual, pero con dos puntitos encima, ¿no? Se ve bien, ¿no? En los textos árabes no suelen poner los dos puntitos cuando la palabra aparece aislada. Si estuviera en una rección, estuviera conjugado con otras palabras, sí suelen poner los dos puntos. Pero aquí, en el texto original de Al-Himyari, lo que aparece es Lacca sin más, sin dos puntos. La interpretación que se le dio fue la de lacco, porque muchas veces la ja quiere decir, esa letra final, que hay que interpretarlo o hay que leerlo como una o simplemente aspirarla, si estamos hablando de una ta, es decir, la letra de abajo. Había que decir lacca, incluso con una pequeña aspiración, ¿no? Es decir, el texto de Al-Himyari habla de lacca, no habla de lacco. Pero claro, ¿qué sucede aquí? ¿Qué va a suceder? Que, como veremos a partir de ahora, muchos historiadores del siglo XIX leyeron lacco en muchos manuscritos e interpretaron lacco y forzaron lo que era la batalla del Guadalete a una zona donde hubiera un lago. ¿Cuál era el lago más importante, según ellos? Pues la Laguna de las Andas. También había otros lagos más cercanos. En resumen, con este primer punto, Rodrigo se dirige a las montañas transductinas, ¿vale?, a la región de Algeciras, lo dice la crónica mozárabe, también lo dice la fuente árabe, pero el encuentro, según todas las fuentes, tiene lugar a orillas del Wadi Lacca, es decir, en el territorio de Sidonia, río que vamos a identificar y que identificamos con el Guadalete, como hemos visto en las fuentes geográficas, ¿no? Y cuyo nombre parece provenir de Lacca, ¿no?, de Lacca, que es la ciudad citada, una ciudad, no es un lago lo que menciona Al-Himyari, menciona una ciudad. Y en algunas fuentes árabes ya veremos después cómo aparece el río Bacca, que es el salado de Conil, al que daba nombre la ciudad de Bacca, que son los actuales caños de Meca, donde hay restos importantísimos de época romana, incluso de época árabe, más bien estudiados, ¿no? Y bueno, luego veremos el otro topónimo, que es el de Al-Buhaira, que claro, como Al-Buhaira efectivamente es un lago y las tropas de Tariq iban a Al-Buhaira hacia el encuentro con Rodrigo, pues algunos han interpretado que Al-Buhaira y Lacco es lo mismo. Veremos luego cómo hay que descartarlo, ¿no? Las teorías de... Bueno, lo primero es empezar con un jerezano, Juan de Espínola y Torres, que este hombre escribe, está el manuscrito en la Real Academia de la Historia, un libro sobre la historia de Jerez muy interesante, con algunos textos muy peculiares, y uno de ellos es este, ¿no? En el capítulo 7 habla, y es el primero de los jerezanos que habla de la batalla del Guadalete. Este hombre, ¿dónde la lleva? La lleva a la tierra de su familia, a la tierra de Torre Espínola, ¿no? Como él era un espínola, pues él dice que la batalla fue en el entorno de sus fincas, ¿no? Y él afirma de este modo que el ejército llegaron a la dehesa de la Matanza, es decir, él menciona todo topónimos de la zona, ¿no? Mientras que el rey Rodrigo salió de Jerez y pasó el río Guadalete. Salió de Jerez, que entonces no sabemos qué había aquí en la ciudad, ¿no? Pasó el río Guadalete y dice, en los espaciosos llanos, que hoy llamamos de la Gradera, la Greduela, ¿no?, Gredera, y los antiguos de Sangobela, o sea, Sangonera, en Murcia, que decía la primera crónica general, aquí se repite. No sé si porque Juan de Espínola quería forzar ese texto de Alfonso X y llevarse aquí lo de Sangonera y engañar al personal,
o porque a lo mejor los antiguos llamaban a esa zona de los llanos de Gradera, muy cerca de los llanos de la Ina, Sangobela, pero la alusión es muy interesante, ¿no? Y luego ya él va describiendo, habla de que el obispo Don Opa estaba en la Torre Espínola, viendo cómo el rey pues terminó cayendo, ¿no? Y habla de los céspedes de las 500, ¿no? La zona de las 500 aquí en Jerez, la Torre del Amarguillo, y termina diciendo que el rey Rodrigo huyó hacia Chipiona y se refugió en el santuario de Nuestra Señora de Regla, pero no se sabe luego dónde estaba su cuerpo, ni si lo enterraron en Chipiona. Lo que le faltaba ya lo de Chipiona, ya tienen la Atlántida, ahora la tumba allí del rey Rodrigo. Para el turismo va a ser un pelotazo. Lo que sí es curioso es que, bueno, aquí tenéis en ese plano de Jerez, del actual Jerez, ¿no? Yo he señalado hoy el Albadalejo, luego veremos por qué, y aquí en la zona más al sur, todo lo que es Lomo Pardo, la ermita de la Graduela, los llanos de la Gredera, la ermita y los llanos de la Ina, ¿no? Que es más o menos ahí donde se suele colocar la batalla y donde el amigo Juan de Espínola la localizaba, ¿no? Que además era la tierra de su familia, ¿no? El lugar, aparte de bonito, ahí pega, ¿verdad?, que haya una batalla entre moros y cristianos. Ahí está también la ermita de la Ina, ¿no?, que es un sitio importante, es decir, ahí ha habido otras batallas, ¿no? La ermita de la Ina se levanta allí también por otras batallas, ¿no?, que hubo posteriormente también contra los moros. Lo que es curioso es que si uno huye de esa zona, llega al actual cortijo de la Espantada de Rodrigo, ¿no? Esto ya es como curiosidad, como nota, digamos, casi cómica, ¿no? Pero es curioso, ¿no? De hecho, aquí está Rodrigo espantado, saliendo hacia sabe Dios dónde, si era a Chipiona, ¿no? Pero bueno, vamos a algo más serio, ¿no? Pascual de Gallangos, ¿no?, en 1840, es el primero que ya le da una vuelta a todo esto y pone en duda que la batalla fuera en el Guadalete. Y él dice que la Albujaira que vimos antes mencionada, que se menciona en los Akhbar Masmúa, es la laguna de la Janda. Y yo ahí sí le doy la razón. O sea, la Albujaira sí tiene que ser la laguna de la Janda y ese entorno, ¿no? Y él dice que el Wadi Bakka, Bakka con B de Ibn al-Qutiyya, es el río Barbate. Aquí hay un error porque Ibn al-Qutiyya no dice Bakka, dice Lacca. Pero él está leyendo la edición que hacen sus colegas franceses, cambiando la L por la B, la Lam por la Ba, ¿no? Y él sitúa la batalla, pues ahí, ¿no? Él dice que el Barbate es el Wadi Bakka, señalado ahí al sur con un círculo rojo, y que la Janda era Albujaira. Ahí sí le tenemos que darle la razón a Pascual de Gallangos, ¿no? Reinhard Dossi, este investigador holandés, ¿no?, en su obra Recherche, ¿no?, que es una obra histórica en la que edita e interpreta muchísimos textos árabes, dice que el Wadi Laka no es el Barbate, sino el Salado de Conil. Se basa en Al-Idrisi y en esa mención del río Bakka, ¿no? Y él, en ese entorno de la zona de Vejer de la Frontera, pues va a situar lo que fue la batalla del Guadalete, ¿no? Esta influencia de Reinhard Dossi, que era un hombre muy influyente en la época, ¿no?, pues llega hasta España, ¿no?, a la Fuente Alcántara, otro de los historiadores más importantes, y a los hermanos Oliver Hurtado, que titulan además su estudio La batalla de Vejer o del lago de la Janda. Y ya luego Eduardo Saavedra, también en 1892, ya a final del 19, afianza esa teoría de identificar el Wadi Laka con el Barbate y situar el campo de batalla en la Janda. O sea, el Wadi Laka es el Barbate. A esto me refería antes. En otra obra, Edmond Fagnan, otro investigador francés, traduce Ibn al-Asir y los Bayan al-Mughrib de Ibn Hidari, y él rectifica también, como hicieron otros historiadores, incluso algunos más recientes, como mi profe, Emilio Molina, la lectura Wadi Laka por la de Wadi Bakka. ¿Por qué? Pues seguramente por seguir las influyentes teorías de su colega Reinhard Dossi, ¿no? E identifica el río con el Salado de Conil y localiza la batalla en la laguna de la Janda, ¿no? Enrique Simonet, que era español, este no se dejó engañar, este fue un poco más listo, y en su Historia de los mozárabes de España, que es una obra magnífica, un clásico, rechaza las hipótesis de Saavedra, de su colega y de su paisano, y él afirma que no, que la batalla tuvo lugar en el Wadi Laka, o sea, en el Guadalete. Y él consulta incluso con eruditos locales de la zona, como Adolfo de Castro. No sabe dónde se había metido. Pero bueno, él por lo menos se va al lugar original, ¿no? Y Adolfo de Castro, que también localizaba la batalla en la zona del Guadalete, le dice, no, el Wadi Laka es el Guadalete, claro que sí.
aquí hay una teoría que la menciono, aunque no ha sido muy seguida, últimamente se ha querido tirar de ella, ¿no?, que es la del general Ricardo Burguetti Lana, que él hace una obra rectificando todo lo que se había dicho de Guadalete, de la batalla del Guadalete y de la batalla de Covadonga, ¿no? Y él, aplicando razones de estrategia militar, él lleva la batalla al curso alto del Guadalete y él desecha lo sostenido por Saavedra y, bueno, la lleva a la zona casi de Grazalema, incluso en el camino. Ahí es verdad que había una ruta que salía hacia Córdoba. Lo que pasa que es una zona montañosa en la que es muy complicado que pudiera haber una batalla de esta magnitud, ¿no? Codera, Leví Pogomensal, Claudio Sánchez Albornoz, ellos siguieron y mantuvieron que la batalla fue en la Janda y a orillas del río Barbate. Ellos seguían diciendo que el Guadilaca era el Barbate. Menéndez Pidal, además, le metió ahí la cuña filológica y él dijo que la palabra, además, Baidelac, Badilac, Guadilaca, era un error de lectura por el obispo Rodrigo Jiménez de Rada, que, según él, confundió la escritura de la C final por la T final en los manuscritos castellanos y por eso la primera crónica general lo que hace es que identifica el Guadalet con el Guadilaca. O sea, que hay un error ahí de escritura, ¿no? Es decir, una teoría un poco filológica, pero un poquito forzada, ¿no? Claudio Sánchez Albornoz, que al principio sí él afirmaba, como los demás, ¿no?, subiéndose al carro, que la batalla era en la Janda y que el río Barbate era ese Guadilaca, reculó, ¿no? Recogió velas y dijo, pues voy a escribir un artículo, otra vez Guadalete y Covadonga, ¿no? Y a él ahí se corregía a sí mismo y a toda la erudición del siglo XIX que él había leído y que él, digamos, había recibido, de la que había recibido influencia, ¿no? Y volvió a la hipótesis de localizar la batalla del Guadalete en el Guadalete. ¿Qué alegaba el bueno de Sánchez Albornoz, el abulense? Que en las fuentes árabes aparecen citados, y esto es verdad, el río Barbate, con el nombre de Barbat, o sea, blanco y en botella, y el Guadilaca. Es decir, el río Barbate no se puede identificar jamás con el Guadilaca porque el río Barbate aparece en las fuentes árabes una y otra vez cuando se menciona o cuando se describe la geografía de esa zona. Barbat, Barbat, el Guadi Barbat, el río Barbat, Nahar Barbat, el Barbat. Y por otro lado el Guadilaca en el entorno de Jerez. Igual que hizo Simonet, Enrique Simonet, hizo un repaso a todas las fuentes árabes y vio cómo la mayoría, como hemos visto antes, coinciden en llevar esa batalla al Guadilaca. Él, sobre el topónimo Albujaira, no hablaba de que fuera la laguna de la Janda, sino que podría ser cualquier lago o laguna de la provincia de Cádiz, incluso la laguna de Medina Sidonia, la famosa laguna de Medina, que la tenemos aquí muy, muy cerquita, ¿no? Y él sí se basó en la edición francesa del Raudal Militar de Al-Himyari, el que mencionaba la ciudad de Lacco, y él dijo, pues esta ciudad de Lacco, que da nombre al río, en realidad es Laca, como hemos visto, pero él seguía leyendo Lacco, no sabía árabe, Sánchez Albornoz, decía que tenía que estar en algún sitio. Entonces él dijo que esa ciudad estaba en la Junta de los Ríos, en el entorno de la ciudad de Calcena, en la Junta, lo que conocemos como la Junta de los Ríos, ¿no? Porque además, por entonces, habían aparecido unas ánforas, ¿no?, en el monte Testacho, unas ánforas procedentes de la Bética que tenían una inscripción que era la de Lac, ¿no? Y decía, pues a lo mejor en esa zona había unos hornos y unos alfares donde se producían estas ánforas con el nombre de Lac, ¿no? Leopoldo Torres Balbá leyó a Sánchez Albornoz y dijo, esto es el Evangelio, esto es una maravilla, pero él lo que hizo es que el Guadilaca, la ciudad de Lacca, la mandaba a Gigonza, a los baños de Gigonza. ¿Por qué? Porque Al-Himyari mencionaba unas fuentes termales, ¿no? No sé si recuerdan el texto, luego lo vamos a volver a releer, ¿no? Entonces él decía, tiene que ser allí porque allí hay unos baños muy importantes y demás, ¿no? Ya hay hipótesis más actuales, ¿no?, como la de Genaro Chic, profesor de la Universidad de Sevilla, ya jubilado, ya un hombre mayor, pero que en su día, en los años 80, escribió un artículo, además titulado así, Lacca, en la que él apoyaba las teorías de Claudio Sánchez Albornoz y reforzaba esas teorías con lo de las ánforas del Testacho, con la inscripción de Lacca, ¿no? Y él decía que efectivamente eso tenía que estar en el entorno de la Junta de los Ríos. Hace relativamente unas pocas semanas se hablaba de otra hipótesis que también llevaba la ciudad de Lacca a la Junta de los Ríos, a partir de una moneda de la escuta y una lectura que yo creo que es errónea, donde se ve ahí lo que parece que dice Lacca, pero con unas letras a la derecha
que parecen dos S y no dos C. Moneda que ya se había leído y está leída ya por profesionales y por especialistas en el tema, ¿no? Y en esta moneda lo que se lee es la escuta por un lado y la escut por el otro. Es decir, a la moneda solamente lo que hay que hacer es girarla un poco para ver cómo lo que dice ahí es scut, porque la L y la otra A está en la parte inferior de la moneda. En todas estas emisiones, ¿no?, de esta moneda de la escuta, que es una ciudad que se identifica cerca de ay, me he olvidado el nombre de esta... De Alcalá, pues iba a decir Alcalá de Guadaira, de Alcalá de los Gazules. Bueno, hay muchísimas dudas, ¿no?, sobre esta localización, ¿no? Aquí está Joaquín Valvé. Joaquín Valvé es el que manda, a partir de esta lectura tan personal de los campos de Sangonera, la batalla y la invasión árabe a Murcia. En fin, cometió muchísimos errores, ¿no? Era un arabista que sorprendió muchísimo que este hombre dijera estas cosas. No sabemos qué arrebato le había dado, pero comete unos errores de bulto, confunde el topónimo Jadira Calzana con el latino Urs Gaditana, en fin, se hace el hombre un lío, yo creo que con buena intención, por intentar darle una relectura a la fuente, pero yo creo que mete la pata de una manera, además, brutal, ¿no? Otros autores ya más modernos, como Pedro Chalmeta, en una obra que es fundamental para el que se quiera acercar a la historia de la invasión y de la islamización de Hispania, tiene que leer esta obra, Invasión e Islamización, una obra de 2003. Él no se moja demasiado, pero él dice que la equivalencia del Guadilacco, el Badalac, el Guadalec, el Guadalac, el Guadalete, tiene que reducir a dos las teorías. Una, que el Guadalete es el río de la ciudad de Laca y que Guadalete significa el río del lago. Él dice que si aceptamos que el río Guadalete es el río de Laca, presupone que ese topónimo Laca perduraba en el siglo VIII y daba nombre al río, e incluso yo añado, era un nombre anterior a la época de la conquista, es decir, esa ciudad de Laca ya existía y ese río se tuvo que llamar de esa manera, ¿no? Y esto descarta la opción B, que es lo que hace que ha llevado a estos investigadores a llamar río del lago al Barbate, es decir, este Guadilaca es el Barbate porque es el río del lago, porque está allí al lado de la laguna de las Andas y de hecho entra por allí, ¿no? Pero claro, Barbat se menciona perfectamente en las fuentes árabes. Esto me extraña también que Pedro Chalmeta no se mojara aquí un poquito más, ¿no? Y además él se inclina por el punto B, es decir, que el Guadilaca es el río del lago, es el río Barbate. Luis García Moreno, catedrático de la Universidad de Sevilla también, él descarta toda localización de la batalla a orillas del Guadalete y además él no le hace ni caso a las fuentes árabes. Él piensa que las fuentes árabes lo que dicen son disparates y que la única fuente fiable es la crónica del 754, porque habla de los Transductinis Promonturis estos, que son las sierras que rodean Algeciras y que, según él, el texto dice claramente que fue allí la batalla. Allí en el texto dice que el rey Rodrigo se dirigía hacia esa zona, ¿no? Igual que luego dicen las fuentes árabes, ¿no? Y él dice que ese topónimo, él lo lee Lasco, no se plantea que sea un error, tampoco conoce el árabe. Dice que ese topónimo Laco hace referencia a un lago y no puede ser otro que la laguna de la Janda. Pero en vez de decir que el Guadilaca es el río Barbate, él dice que es el río Almodóvar, ¿no?, que es uno de los ríos que desembocan en esa laguna de la Janda, ¿no? Bueno, otros autores de la zona de Algeciras, pues basándose también en esa idea de identificar Laco con la laguna de la Janda, pues este hombre envía el escenario de la batalla a las proximidades de esa laguna, pero a orillas del río Guadarranque, ¿no? Él ve similitud fonética de Guadilaca, Guadalaque, Guadarranque. Eso sería etimología, pues no sé, no lo entiendo mucho. Y luego José Soto Chica, Yello Balbás, que son autores que se han empeñado y que tienen algunos argumentos muy, muy interesantes, pero que son también novelistas de historias así un poco ficción, ¿no? Han llevado un poco también, yo creo, esa historia ficción a lo que es la historia un poco más seria, ¿no? Y se basan en Luis García Moreno prácticamente, es decir, la única fuente fiable es la crónica del 754 y que el topónimo Laco es la laguna de las Andas y, como afirma Luis García Moreno, ese río del lago es el río Almodóvar. O sea que repiten un poco lo dicho por Luis García Moreno, ¿no? Para ir terminando, ¿no?
vamos a hablar un poco de Albujaira y de Lacca, ¿no? Estos dos topónimos que han salido. Albujaira, que es un lago, la Janda, y Lacca, que se ha interpretado como lago, es decir, y que se han unificado. Es decir, Albujaira y Lacco o Lacca es lo mismo, ¿no? Pero son dos ciudades y dos lagos diferentes, y vamos a ver una de las propuestas. Este mapa aparece mucho, ¿verdad, José María? Siempre aparece en muchas de las conferencias nuestras, ¿no? Este es un mapa que hicieron José María Gutiérrez, Virgilio Martínez Enamorado, para el libro de La fortaleza de Matrera, ¿no? Un libro que también les recomiendo, ¿no? Cuya lectura recomiendo, ¿no? Y aquí se mencionan muchísimos topónimos, ¿no? Aquí vemos como el río Barbate, al sur, donde está la Cora o la provincia de Al-Yazira de Al-Hadra, que es el actual campo de Gibraltar, la antigua Cora de Algeciras, dividía esa Cora de la Cora de Sidonia. Era el límite geográfico, el río Barbate, ¿no? Y justo al sur del río Barbate está Albujaira, lo que es el lago o la laguna de la Janda, ¿no? En principio, ¿no? Pero claro, como ya hemos visto, esa lectura y transcripción que del topónimo Lacco y del río con él relacionado aparece en tantas ediciones y traducciones, algunas malintencionadamente cambiadas, ¿no? Y adrede, junto a la supuesta equivalencia de esa palabra con el latino lacus, es lo que ha llevado a estos investigadores a la convicción, pero además una convicción real, de que este lugar de Lacco, la ciudad de Lacca, que menciona Al-Himyari, y el de Albujaira, que también se refiere en algunos textos a una ciudad o a una región de la Cora de Algeciras, que está en el límite de la Cora de Sidonia, eran la misma cosa. Es decir, Albujaira y Lacca eran lo mismo. Pero vamos a ver cómo no es lo mismo. Igual que el río Barbate es una cosa y el Guadalete es otra, Albujaira, por ejemplo, aparece en un texto geográfico, en Aludri, que dice: la ciudad de Albujaira, la ciudad, pero luego dice que es un territorio. La ciudad de Albujaira, Madinat Albujaira, es un territorio agrícola y ganadero, de palmeras, de cría animal. Y luego dice, el río Barbate, el Barbat, es el río que está en Siduna. Es decir, marcaba el límite, pero lo llevaban a Sidonia, ¿no? Los habitantes de Al-Ándalus se refugiaron en él durante algunos años de escasez, conocido como los años del Barbate, los años del Barbat, se menciona en muchas fuentes esta sequía tan grande que hubo, y la gente se trasladó allí y se benefició de su fertilidad. Y luego habla un poco del origen del río, ¿no? Proviene de la montaña conocida como Munshid, ¿no? Que son los montes de donde viene el río Barbate, ¿no? Luego el texto se corta, ¿no? Pero lo interesante aquí es que se menciona una ciudad o una región llamada Albujaira, ¿no? En Al-Razi se menciona igual, diciendo que en el término de Algeciras se halla Albujaira, que es una tierra de buena cimentera, de buena crianza, que yace sobre el río Barbate. Ya tenemos un dato también, ¿no? Que amplía un poco, aclara un poco lo que decía Ludri. Albujaira está junto al río Barbate. Otra fuente, Vejer de la Frontera, está justo al lado del río Barbate, ¿no? Y la propia ciudad de Barbate. Otra fuente también vuelven a lo mismo. Y en el Dhikr Bilad, que es una obra anónima, dice, en la cercanía de Algeciras se halla Albujaira, que es una tierra agrícola, ganadera, apropiada para la cría de abejas y de animales. Y Ben Ghalib también apunta que el límite de la Cora de Algeciras con Sidonia lo marca el Barbate, el río Barbate que rodea a Albujaira. Aunque este río, como digo, se sitúa como linde entre las dos coras, siempre se ha dicho que el Barbate pertenecía a la Cora de Sidonia, ¿no? Ibn al-Farabi menciona también Albujaira, pero no en una obra geográfica, sino en una obra biográfica. Habla de este sabio, de un alfaquí, Abu Ishaq Ibrahim ben Qais, que era un personaje que muere a finales del siglo X, que era de la gente de Sidonia, pero habitante de Albujaira. O sea, si vivía en Albujaira, vivía en una ciudad, la que describe a Ludri en la región del mismo nombre. Es decir, aquí se menciona, y si se fijan, cuando se habla de Albujaira no se habla de dónde tuvo lugar la batalla entre Táriq y Rodrigo, no se menciona. Pregunta, ¿Albujaira es Vejer? Vejer es el único lugar en ese entorno que tiene una entidad de Medina, de ciudad, de gran ciudad, ¿no? De una ciudad en condiciones, ¿no? Pero, sin embargo, aparece en Aludri como Bashir, es decir, una transcripción del antiguo Baesaro, ¿no? El nombre latino, que era un lugar de la Cora de Sidonia, es decir, Vejer pertenece a la Cora de Sidonia. Diferente, pero cercano a esa Madinat Albujaira que se menciona, pero ya en la Cora de Algeciras, es decir, Vejer está en Sidonia, pero Albujaira está en Algeciras. Parece que Vejer no es Albujaira, va a ser Bashir. Entonces, ¿dónde está Albujaira? Una opción es que tal vez
la laguna de las Andas no es esa Albujaira, como se viene insistiendo, sino la albufera que forma la desembocadura del Barbate, justo al lado de la población de Barbate, de la ciudad de Barbate, ¿no? Que además en el Raud al-Kirtas de Ibn Abi Zar, que es una obra ya del siglo XIV, aparece como Hisn Barbat, un castillo de Barbate, que era el lugar de origen de un barbatino, que era profeta, mesías, ¿no? O sea, una obra un poco así fantasiosa, ¿no? Del siglo VIII. Es decir, a ver si esta Albujaira no es exactamente la laguna. Fijaros que el puerto de Barbate se llama el puerto de la Albufera, y en la desembocadura del río Barbate lo que se forma es una albufera real, que está más al sur de la laguna de las Andas. Hay un cerro del Bujar o del Bújar, que parece que se refiere a esa Bujaira, ¿no? Justo enfrente de Barbate, en la otra orilla de esa albufera. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí hay algunas dudas. Pero lo que sí está claro es que Albujaira está en esa zona, sea la laguna de las Andas, sea la albufera que rodea a Barbate, ¿no? En cuanto a Lacca y Abaca, ya nos hemos referido a los dos. El Wadi Lacca y el Wadi Bacca no tienen nada que ver, son diferentes. Y la ciudad de Lacca y la de Albujaira, pues exactamente, no tienen absolutamente nada que ver. Por lo que ya hemos venido diciendo, el Barbate siempre se menciona por su nombre, Nahr Barbat, Wadi Barbat, por lo que no parece que haya que identificarlo con el Wadi Lacca. O sea, aunque lo entiendan como el río del lago, da igual, no puede ser, porque en las fuentes no se menciona. Y bueno, el Bacca es el nombre de la ciudad, toma el nombre también de otra ciudad, que es la ciudad de Bacca, luego Beca, Torre de Meca, o sea, los caños de Meca, ¿no? Esa zona, que además está citada por Al-Idrisi en esa zona de la comarca de la Albujaira, y también por Ibn al-Arabi, como un lugar en la costa con una mezquita, ¿no? Y él menciona, hay una historia muy curiosa, ¿no? Él está haciendo un viaje muy místico, ¿no? Y en el camino hacia el Ribat de Rota, pues menciona también cómo se le aparece el Hadir, ¿no? El mismísimo Hadir allí en la zona de los caños de Meca. Y es más, hay un topónimo mencionado en el año 1273 por dos monjes, el hermano Mauricio y don Andrés Nicolás, que escriben un itinerario por la costa atlántica y mediterránea, y cuando llegan a esta zona mencionan el Cabo Beta, que seguramente sea el Cabo Beca, y dicen que, después de afirmar, de hablar un poco de Cádiz, dicen que en este lugar comienza la tierra que los antiguos llamaban la Bética y los modernos Frontarea, o sea, la frontera con Al-Ándalus, ¿no? Ya en esa época se había conquistado buena parte de Al-Ándalus a los musulmanes, y ya es verdad que en esa zona del sur ya empezaba la frontera, ya estaban allí los meriníes, en la zona de Tarifa y de Gibraltar, ¿no? Es decir, que también se menciona ahí este topónimo de Beca, ¿no? Volviendo a Lacca, ya hemos visto cómo Lacca es una ciudad en Al-Ándalus construida por César Augusto, que junto al río de esta ciudad, el Wadi Lacca, se enfrentaron Rodrigo y Táric, y que es una ciudad que además tiene una fuente termal muy importante. Hemos visto cómo Claudio Sánchez Albornoz lo identifica con la Junta de los Ríos, el tema arqueológico con lo de las ánforas, igual que Genaro Chic, igual que modernamente con las monedas, y cómo Leopoldo Torres Balbás lo identificaba con los baños de Gigonza. Yo veo muy complicado situar Lacca junto a Calcena. La Junta de los Ríos tiene ahí también un yacimiento árabe, la ciudad de Calcena, que fue una de las capitales de la Cora de Sidonia, pero ahí no se menciona nunca, cuando se habla de Calsana, que fuera una continuadora de Lacca, y tampoco se hablan de ruinas romanas de importancia. Es cierto que hay restos romanos allí, bastante notables, pero lo principal en Calcena, en la Junta de los Ríos, son los restos árabes. Lo de las ánforas con el nombre, la inscripción Lacca, es un tema ya prácticamente descartado, que no tiene absolutamente nada que ver. Y, por tanto, Calcena, Lacca, Junta de los Ríos no comparecen demasiado bien, ¿no? Además, cuando Al-Himyari menciona la ciudad de Calcena, igual que ha mencionado antes la ciudad de Lacca, no hace referencia a la otra ciudad de Lacca, ni a la batalla del Guadalete, o sea, ni a la batalla entre Táric y Rodrigo, ¿no? Sí menciona que era una ciudad importante, Calcena, en época islámica, y cómo se construye allí una importante mezquita, ordenada a levantarse por Abderramán III, y que fue una ciudad importante en la Cora de Sidonia. De hecho, la lápida fundacional, ahí se ve muy mal, es un artículo en papel ya antiguo, no hay una buena fotografía de ese artículo.
La lápida fundacional de esa mezquita existe y está en Arcos de la Frontera. Apareció en esa zona, pero está en manos privadas en Arcos de la Frontera. Y ahí se menciona cómo se construye esa mezquita en Calsena. ¿Dónde podemos localizar entonces esta ciudad de Lacca, ¿no? Tenemos muchos yacimientos romanos en la provincia, sobre todo en la zona del río Guadalete. Está la Sierra de Aznar, está también Villamartín, ¿no? Carissa Aurelia, pero ya tienen sus nombres, ¿no? Ya tienen sus topónimos casi. Pues vamos a irnos a la Sierra de Gibalbín, vamos a mirar un poco a la Sierra de Gibalbín, ¿no? Que todo el mundo sabe dónde está y todo el mundo conoce dónde está. Y es una sierra que muchos historiadores de la zona, pues, mencionaban en sus obras geográficas y obras históricas. Juan de Espínola, al que ya nos referimos antes, que era el que mandaba la batalla a la finca de sus abuelos, habla de que a 4 leguas de Jerez, en el norte, está Gibalbín, y habla de que allí hay muros, baños, anfiteatros, unas ruinas grandiosas. Lo que pasa es que él dice que aquello era la ciudad de Turdeto, como esto era la Turdetania, eso era la capital de la Turdetania, porque es una ciudad impresionante, y aquello era Turdeto, una ciudad de la que no hay constancia documental, es decir, una ciudad que no existe. La Turdetania es otra cosa, ¿no? Aunque sea la región, pero no existía una ciudad que le diera nombre. Esteban Rayón, en el siglo XVII, habla de cómo en el año 1615 hubo noticias, dice que venían desde África, que en Gibalbín había un gran tesoro, y la gente fue allí a expoliarlo todo. Y se llevaron piedras, adobes, ladrillos, rejas antiguas, la gente fue allí a llevarse todo lo que se podía, ¿no? Pero en ese acto, digamos, de vandalismo, pues se sacaron los cimientos, las paredes, las bóvedas, o sea, una serie de ruinas romanas que califican, como decía Rayón, haber sido ruinas de edificios insignes y de población principalísima. Y también dice que eso era la ciudad de Turdeto, eso tuvo que ser Turdeto. Bartolomé Gutiérrez habla de la cumbre de Gibalbín y habla del castillo árabe que hay arriba, el castillo medieval, cuyas ruinas todavía se ven, porque la última vez que subimos, pues ya quedaba poquito, se había caído también una parte de esa torre, ¿no? Y lo que es curioso es como la crónica del Moro Rasís en el siglo X, aunque no tenemos el original en árabe, tenemos una versión medieval, dice de que en la zona de Jerez, Sidonia, hay un monte que se llama el Monte Bir. Y este monte yace sobre Sidonia, o Shudula en algunas versiones, y sobre Terretarne, ¿no? Que seguramente sea Tacuruna o a saber, ¿no? Y que en este monte hay fuentes que echan muchas aguas, y que de allí nace un río que llaman el Lec. Y yacen ahí muy buenos molinos. Jerónimo Estrada también habla de Gibalbín, y habla de que, según Rasís, ese monte Bir no va a ser la Sierra del Pinar, sino que la Sierra de Grazalema, sino que va a ser Gibalbín, porque es el monte Bir, el Jabal Bir, que es el monte que menciona el Rasís, según este hombre, ¿no? Y que además ahí nace un río que se llama el río Lec, ¿no? Varios folios más adelante vuelve Jerónimo Estrada a hablar de Gibalbín y habla otra vez de que era una gran ciudad con muros, portadas, baños, sepulcros, catacumbas, ¿no?, etcétera. Es decir, repite lo mismo que habían dicho otros historiadores de la zona. De hecho, Gibalbín es un hito geográfico, ¿no? Se ve desde muchísimos puntos de la provincia de Cádiz y de la provincia de Sevilla, ¿no? Es un monte que llama muchísimo la atención y que es un lugar, pues, fascinante, ¿no?, y que merece una atención principal. Tenemos mesas de acta a la que le dedicamos muchísimo tiempo, con razón, pero es que Gibalbín es otro sitio al que deberíamos volver la mirada, y porque las ruinas romanas que hay son bastante grandes, ¿no? Aquí hay una cisterna brutal, o sea, aquí hay unos restos de unas termas muy grandes, ¿no? Y todo lo que no se ve, porque está tapado por la maleza y por la vegetación, pero este edificio, por ejemplo, que se ve ahí, parece que es una gran portada de muralla, o a saber, ¿no? Es decir, los restos que hay son, ya digo, dignos de mencionar. Ya los historiadores jerezanos del 17 y el 18 los mencionaban, y con razón, ¿no? Es decir, un sitio, además con las vistas que tiene, cómo controla todo lo que es el Valle del Guadalete, la bahía, la zona del Valle del Guadalquivir y la costa. Es decir, un sitio espectacular, ¿no? ¿Y qué le pasa también a Gibalbín? Que tiene unas fuentes termales, como las que menciona Al-Himyari, que fueron bastante conocidas en la zona. Es decir, todavía se conservan los restos de los baños de Gibalbín,
No son medievales los edificios, pero eran unos baños donde acudía muchísima gente del entorno, no solo de Jerez, sino también del entorno de la propia Xibalbín. Es verdad que Xibalbín se intenta identificar con la ciudad de Ceret, con lo que es el topónimo que da nombre luego a Jerez, al parecer, y bueno, y con la Ugia, que se menciona también en alguna fuente latina. Pero si nos ponemos a hablar de lagos, ¿no?, ya que ellos mencionaban los historiadores, ¿no?, Xibalbín está enfrente del famoso Lacus Ligustino, ¿no?, aunque el topónimo Lacca quizás no venga de ahí, del lago, porque es un topónimo que acaba en A, ¿no?, pero en la antigüedad Xibalbín, la supuesta ciudad de Lacca, estaba ahí, justo ahí, en esa zona. ¿Y qué nace de Lacca? Pues un río. Este río, que es el Albadalejo, que es un río, es el segundo afluente del Guadalete, un río muy importante porque además los yacimientos que hay en su entorno de época romana y anterior son bastante numerosos. Y es un río que el caudal hoy en día no es un caudal de un gran río, pero sí tiene una cuenca bastante de una amplitud enorme. Es decir, en la antigüedad, incluso la Edad Media, tuvo que ser un río bastante, ese cauce del arroyo del Salado, el Salado de Caulina, el Albadalejo, tuvo que ser un río bastante importante en época medieval y en época antigua, y que además sus aguas vierten en el Guadalete, muy cerquita del vado de Medina, muy cerquita del puente de Cartuja. Un río importante. Fijaros que no es un arroyo, la gente, el Salado, el arroyo Salado, parece que es un arroyuelo, es un río, y esto es un río que actualmente no tiene nada que ver con el que pudo ser en la antigüedad, ¿no? Es curioso cómo Bartolomé Gutiérrez, en un texto que Alberto Cuadrado Román, que en paz descanse, trajo a colación en la revista de Historia de Jerez, dibuja un mapa de la zona, habla de los turdetanos, ¿no?, de los túrdulos, pero aquí, justo ahí al norte casi de Jerez, ¿no?, en el número 38 veis que está la torre de Xibalbín, y habla del número 40, y él dice que es el río y los puentes del Badalac, Guadilaca, ¿verdad? Suena al Guadilaca, el Badalac, el Albadalejo, de ahí viene el nombre de Albadalejo, que es un río que aparece en los mapas del siglo XVIII, como Albadalejo, Albadelac, el Guadilaca, igual que en otros mapas un poquito más recientes. Es decir, ese río que cruza todo lo que son los llanos de Caulina, que era un río muy importante en la antigüedad, se llama Badalac, Bedelac, Guadilaca, actualmente Badalejo, o el arroyo o el salado de Caulina. Juan de Espínola además lo menciona, dice: el maestro Pedro de Medina cree que los moros llamaron a nuestro río el Badalac, pero yo juzgo que no, que es al gran arroyo que entra en él, que desemboca en el Guadalete, cerca de Cartuja, llevando las aguas de la famosa fuente del Baladejo. Él habla del Baladejo en lugar del Badalejo, ¿no? Jerónimo de Estrada dice lo mismo: en Xibalbín nace el riachuelo, el salado, que cree un erudito que es Lec o Guadilac de los árabes, y entra en el Guadalete. Ya digo, Alberto Cuadrado Román, en su artículo del año 2007, pues sacó este mapa de Bartolomé Gutiérrez, ¿no?, que está en el archivo de aquí de Jerez, ese texto, y lo que aparece no es el arroyo Badalejo, sino el río Badalac, ¿no? Ahí, según Alberto Cuadrado, la evolución toponímica de Badalac al Badalejo es lógica. Él menciona que ese Bad es el Wadi, el árabe río, y que la palabra Lac, él sí dice que es un lago. Y él hace una teoría, elabora una teoría de cómo la zona de los llanos de Caulina era en la antigüedad un lago, y por eso se llamaba así, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él en algunos puntos, pero este Lac no tiene que ver con el lago, sino que tiene que ver con la ciudad de Lacca, que estaba en Xibalbín, según mi opinión, y que era la que daba nombre a ese afluente y luego a todo el río, ¿no?, o el río Guadalete y el afluente, ¿no? Para concluir ya, y ya no les molesto más, la ciudad de Lacca de Alhimyari es una ciudad que existió y que dio nombre a un río, no era un lago, era una ciudad. Sus ruinas, en mi humilde opinión, pueden ser las que se alzan en Xibalbín, porque a sus pies además nace el río Guadilaca, el salado de Caulina, el Badalejo, el Albadalejo, el antiguamente llamado Bedelac o Badalac por Rodrigo Jiménez de Rada, ¿no? Y ya puesto pues el escenario de la batalla del Guadalete, quizás deba situarse en ese entorno, los llanos de la Ina, al sur del Guadalete,
cerca de la confluencia con ese Badalejo o quizás en los llanos de Caulina, al norte de ese emplazamiento. Yo estoy convencido de que cuando las tropas, si hay que hacerles caso a los textos árabes, se encuentran, tuvo que ser en el vado de Medina, que era el lugar más lógico de subida desde el sur de la provincia actual, ¿no? Y bueno, esa importancia o trascendencia de la batalla del Guadalete pudo darle nombre a todo el río que conocemos como Guadalete, es decir, del propio afluente pasara al río Guadalete, ¿no? Y yo creo que todo esto descarta las ubicaciones en el entorno de la Janda, donde la toponimia es clarísima. Barbate por un lado, Albujaira por otro. En ningún momento se relacionan esos topónimos con la batalla de Táriq y Rodrigo. Y aquí sí tenemos los topónimos, los conservamos prácticamente casi todos. Si os fijáis, los llanos de Caulina, los llanos de la Ina como posible lugar, donde está el Wadi Lacca, el Albadalejo. Esto ya es un poquito chistoso, pero bueno, la Espanta Rodrigo, que no es un topónimo válido, pero yo lo pongo porque es muy curioso. Y luego el Asawaki, que tal vez sea el Guadajabaque. El Guadajabaque, que Bartolomé Gutiérrez decía que era el Wadi Ashabak o Al-Shabakat, que era el río de las redes, pero ¿por qué no el Wadi Asawaki, que mencionan en las fuentes árabes, como el lugar donde Rodrigo se ahoga o se pierde o sabe Dios, ¿no? Según Espínola, no. Lo superó y llegó a Chipiona. Y tiene que estar por allí enterrado. Así que nada, con esto los dejo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor, por tan brillante y documentada conferencia. Desde luego, los que conocemos bien esta zona nos identificamos muy mucho con lo que dice, ¿no? Yo creo que está no solo extraordinariamente documentada, sino que a pesar del árabe y todo esto, la hemos seguido yo creo que con una gran atención. En una conferencia impartida en la Universidad de Salamanca el pasado mes de febrero, sintetizada en un reciente artículo de divulgación en la revista Al-Ándalus y la Historia, ya nuestro conferenciante de hoy planteaba una nueva hipótesis sobre la ubicación de la ciudad de Lacca, mencionada en la obra del geógrafo Al-Imyari y de la batalla de Guadilacca o del Guadalete. Sin embargo, y tras diversas opiniones, como se ha escuchado, de importantes historiadores en los años 40 de la pasada centuria, entre ellos Claudio Sánchez Albornoz, reavivó la hipótesis original de situarla en el Guadalete, tras afirmar que la ciudad de Lacca, que daba su nombre al río, se encontraba efectivamente próxima a su ribera, concretamente junto a la antigua capital de la Cora, en la Junta de los Ríos, basándose en los datos de Al-Minjari en el hallazgo en el monte Tesacchio de Roma de ánforas de tipo Dressel 20 que mostraban supuestas inscripciones asociadas a Lacca. Miguel Ángel Borrego retoma esta línea de investigación y hoy nos lo confirma, pero proponiendo que la Lacca de Al-Minjari se corresponde mejor con los vestigios romanos de las posibles termas, teatros, cisternas y otros edificios de la época imperial que aún se conservan en la sierra de Gibalbín, a unos 20 kilómetros de Jerez. Además, el arroyo salado de Caulina, llamado también Badalac y Badalejo, que nace en aquella serranía y que es el segundo afluente en importancia del Guadalete, refuerza esta teoría al relacionarse etimológicamente con el nombre de Guadilacca, como ya apuntaba hace unos años Alberto Cuadrado Román. A todas estas evidencias, Borrego añade que Gibalbín posee un importante manantial de aguas sulfurosas en uso hasta hace un siglo por la población del entorno como baños termales compatibles con los que Al-Minjari destaca en su descripción de Lacca. El profesor Borrego apoya la idea tradicional de la posible ubicación en los llanos de Caulina, atravesado por el río Badalejo, de la batalla del Guadalete. Y yo creo que en este caso pues hay que agradecer muy expresamente a este profesor tan
tan interesante y tan valioso por sus amplísimos conocimientos y por la seriedad y contundencia con que nos ha deleitado esta tarde en esta magnífica conferencia. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 17 a las 19:30 horas, a esta Real Academia para asistir a la toma de posesión como académica de número de esta Real Academia de la excelentísima señora doña Nuria Orellana Cano, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cuyo discurso de ingreso será el régimen jurídico de la exoneración del pasivo insatisfecho y su aplicación judicial. La contestación al discurso de ingreso estará a cargo de la excelentísima señora doña Ana María Orellana Cano, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y vicepresidenta de Ciencia de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.